Del Foro de Federaciones, invitamos al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Perdomo, que es licenciado en Ciencias Astronómicas, a darle protagonismo a este panel. Muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes y tener una charla lo más distendida posible. Vamos a tratar de no ser demasiado largos con el mensaje, sino más bien tirar algunas puntas para que podamos intercambiar opiniones. Ustedes saben que a los viejos nos gusta contar nuestras historias de vida cuando ya estamos doblando el codo. Entonces, déjenme decirles que yo soy astrónomo de profesión y como astrónomo arranqué trabajando haciendo la ciencia más básica que ustedes se puedan imaginar, o sea, determinadas investigaciones que estaban absolutamente alejadas de la realidad de todos los días. Por ejemplo, si la Tierra rotaba un milésimo de segundo más rápido o más lento y en qué época del año, cosas por el estilo, que de última no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, hubo un momento en la década del 80 en que aparecieron satélites que permitían posicionamiento sobre la superficie de la Tierra, que no era el GPS, era el sistema anterior al GPS, del cual el famoso GPS que todos usamos hoy derivó. Y ocurrió que en el país, en Argentina, no había ningún grupo de ninguna profesión que estuviera preparado para entender completamente esa técnica nueva y las aplicaciones que se derivaban de ella. Y el grupo que estaba más cerca, por una cuestión relacionada con los sistemas de referencia, con el cálculo de órbitas y trayectorias, etc., era el grupo mío, que se constituyó a finales de los 80 en el grupo que más sabía de esta temática en el país y que nos dio el gusto en la vida, digamos, de constituirnos en el grupo más fuerte del país en investigaciones relacionadas con aplicaciones de GPS. Aplicaciones de todo tipo. Ustedes conocen muy bien las de llevar el GPS en el auto, etc. Pero el GPS permite aplicaciones de altísima precisión, por ejemplo, monitorear movimientos tectónicos, volcanes, etc. Lo que quiero decir es que muchas veces la ciencia más básica que uno pueda imaginarse es el sustento de una aplicación que resulta ser en algún momento muy importante y muy trascendente. De manera que nunca hay que cañonear a la investigación básica. La investigación básica es el esqueleto en el cual se sustenta todo lo demás. Pero la historia de nuestro país ha hecho que la investigación básica fuera considerada como la más importante, pero también prácticamente la única. ¿Por qué? Porque los investigadores que tienen publicaciones en revistas extranjeras, a veces en materias poco relacionadas con nuestra vida de todos los días, se constituyeron en los núcleos fuertes de investigación a nivel nacional y además se constituyeron en los evaluadores o constituyeron el sistema de evaluación de todo lo demás. De manera que se desarrolló las ciencias básicas o las disciplinas básicas de manera mucho más importante y más sustentada económicamente que las disciplinas con aplicaciones. Y eso sí es un pecado mortal. Por un lado, hablamos de sostener la ciencia básica, pero no que sea la única. En Argentina, lamentablemente, durante décadas, las investigaciones básicas establecieron dos características particulares de la investigación, que son, en primer lugar, el paradigma de la evaluación de la investigación es la publicación.
Y la publicación no en cualquier lado, sino el paper en una revista extranjera. Ese es el paradigma. Pasamos por ahí o morimos, como decía, publish or perish, ¿no es cierto? Publique o muera. Más o menos tan salvajemente como eso se ha aplicado en nuestro país durante, bueno, diría hasta los últimos 5 o 6 años en que más o menos empezamos a cambiar algunas de estas cosas. Ese es entonces el paradigma de la evaluación, es la publicación en una revista extranjera. La segunda cuestión que caracteriza especialmente a la investigación básica es que el problema a investigar lo imagina o lo encuentra o lo inventa el investigador, ¿no es cierto? O lo elige de lo que hay en las publicaciones. Así, cuando yo me dediqué a la rotación de la Tierra era porque me gustaba, no era porque hubiera una necesidad de llenar un espacio de conocimiento en la Argentina. Había otra gente que también se dedicaba, yo podría haber hecho otra cosa. Sin embargo, la modalidad de la investigación básica es que el investigador, si es bueno y si está en el sistema porque publica y qué sé yo, elige su propio problema, aunque este problema esté completamente alejado de ninguna necesidad. Y eso, vuelvo a decir, está bien, en la medida en que no sea lo único. Entonces, como decía, en los últimos años, sobre todo algunos personajes como yo, que habíamos recorrido el camino de haber arrancado de otro lugar y habíamos transitado un camino de descubrimiento de otros aspectos de la ciencia que nos permitían entrar en contacto con la vida real, con la vida de todos los días, con la vida de las personas, con la planificación, con el monitoreo de eventuales catástrofes, etc. Eso, bueno, digo, no quiero decir que yo soy un eje central en esta discusión, pero quiero decir, en gente que ha pasado por etapas como la mía, se produce un despertar absolutamente positivo de la valoración de la investigación aplicada o la investigación orientada, como se dice actualmente, a la resolución de problemas concretos. Y déjenme decirles que me olvidé una cosita en relación a qué caracteriza generalmente a la investigación básica, es la unidisciplina, o sea, el tipo o el grupo que trabaja en una disciplina muy finita, muy estrecha y se dedica exclusivamente a eso. Generalmente, cuando uno en cambio aborda problemas que son de nuestro entorno, problemas concretos, y cuando digo problemas concretos digo desde lo social, desde lo productivo, desde la planificación, desde la asistencia a sectores del gobierno. Entonces, generalmente el problema real es mucho más complejo que una sola disciplina. Nos obliga a trabajar multidisciplinarmente y eso generalmente nos incomoda. Tenemos que aprender, saber escuchar otras visiones del mismo problema, otros ataques, otros enfoques. Sin embargo, la investigación en ese caso se vuelve enormemente más rica, más interesante. Aparece una interpelación de nuestro propio conocimiento por otro que lo observa desde otro rincón y que no necesariamente lo entiende de la misma manera. Entonces, digo, habíamos hablado de que había fundamentalmente dos características centrales en la investigación básica que habría que, digamos, poner en crisis. La forma de evaluación de las personas, la forma de elección de los temas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la evaluación
de las personas que se dedican a actividades de investigación relacionadas con la solución de problemas concretos esté debidamente acreditada para que esas personas puedan defender ese tipo de actividad. Como decía antes, si yo agarro un currículum de un investigador básico, rápidamente me doy cuenta si el investigador es bueno o malo. El tipo escribió 20 páginas, pero yo voy a las 3 páginas donde escribió sus publicaciones. No necesito ver ninguna otra cosa. Miro las publicaciones, veo que tiene 30 publicaciones en revistas extranjeras y digo, ya está. Es un buen investigador básico. ¿Cómo evaluar un tipo que se dedicó a estudiar la hidráulica del sistema de drenaje de la ciudad de La Plata para que no se vuelva a producir una inundación catastrófica? ¿Cómo evaluar en términos de impacto de ese tipo de investigación, que además tuvo que compartir esa investigación con el arquitecto que hablaba de planificación urbana, con el hidrólogo o el meteorólogo que hablaba de cambio climático, y tuvo que trabajar con todos esos actores para encontrar una potencial solución a un problema de vida? Es mucho más complejo, ¿verdad? No es tan sencillo como ir al renglón donde dice publicaciones y contar cuántas tiene y dónde las hizo. Es más complejo. Por supuesto que es más complejo, pero no puede ser ese el mecanismo que trabe. No podemos evaluar un tipo de actividad porque sea fácil o difícil de evaluar. Siempre hay personas que tienen la capacidad de tomar un currículum, leer la actividad y detectar claramente cuál es el impacto, cuál es la innovación. Y muchas veces hay innovaciones que también dan lugar a las publicaciones, no está negada la publicación, pero hay formas, hay que trabajarlas. Se han hecho en los últimos años esfuerzos importantes por parte del sistema de universidades nacional sobre eso. Hemos trabajado mucho. Yo estuve en una comisión de ciencia y técnica del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y ahí establecimos parámetros muy básicos para definir este tipo de actividades, que en general no apuntan tanto a la evaluación del individuo, sino del grupo, del conjunto de personas que trabajaron y el impacto que produjeron. Es un paradigma de evaluación diferente. Es un paradigma que apunta más a la cooperación que a la competición. El otro, en cambio, es a ver si yo publico una publicación más que vos y entonces te gano el próximo concurso. ¿Se dan cuenta? Acá yo estoy obligado a trabajar con otras disciplinas, estoy obligado a plantear un esquema de trabajo diferente. Como les digo, es más complejo, es completamente factible. La otra cosa que yo les decía respecto a la investigación básica era que los individuos, investigadores básicos, elegíamos los temas en los que íbamos a investigar. Aquí, cuando uno dice, bueno, el problema de la inundación de La Plata es bien claro que hay que trabajar sobre una serie de factores. Hay otros problemas donde no es tan sencillo encontrar todas las componentes de un problema. Por decir algo, los residuos sólidos urbanos, ¿no es cierto? El tratamiento de los residuos sólidos urbanos. ¿Cómo interpretar de una manera sencilla eso? Bueno, tecnológicamente uno dice, bueno, separo en origen, tengo una planta procesadora, bueno, pero hay otras realidades que aparecen porque, por ejemplo, hay cooperativas, o no cooperativas, hay individuos, cartoneros, que si yo le saco el cartón y lo mando a procesar a una fábrica, deja de comer. Entonces aparece una realidad social que hay que pegar a la cuestión tecnológica o a la cuestión organizacional, y hay que pegarla con otras disciplinas que entienden esa problemática. Entonces, de pronto, por mencionar un ejemplo en esa temática, yo tengo que lograr que la solución tecnológica, la solución planificada del problema de la basura
tenga una componente social que a lo mejor es impulsar la creación de cooperativas de trabajo con los cartoneros, no solamente para que se organicen y trabajen mejor, sino para que saquen mejor provecho de la basura. Entonces, una componente que inmediatamente necesito agregar al grupo de trabajo es el tipo que les pueda enseñar a sacar del residuo electrónico un valor agregado. Se dan cuenta cómo este tipo de problemas tiene una complejidad mucho mayor. Siguen siendo problemas desde el punto de vista de la investigación sumamente atractivos, pero que son bastante diferentes de lo que entendemos o entendíamos como investigación básica. Entonces, en esto de la elección de los temas, aquellos temas que son verdaderamente cruciales, yo tengo la suerte enorme de ser el rector de la Universidad de La Plata. No es solamente una satisfacción personal, un orgullo personal, es una responsabilidad enorme. Yo tengo que tratar de orientar una parte de los trabajos de mi universidad a resolver los problemas de mi entorno. Alrededor de la ciudad de La Plata hay un cinturón hortícola que es el cinturón hortícola más importante del país. Ese cinturón hortícola tiene problemas de trabajo ilegal, tiene problemas de trabajo esclavo porque hay mujeres y niños en condiciones deplorables de trabajo, tiene problemas del uso de agroquímicos baratos y a mansalva porque no tienen una adecuada digamos información. Bueno, en fin, y a 15 kilómetros aparece una terminal de contenedores en el puerto de La Plata que en poco tiempo más va a estar completamente operativo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo estas dos cosas, cómo hago para hacer que la universidad, que está en el medio de ese problema, aborde ese problema con todo su conocimiento, con toda su temática? Bueno, tengo que construir una agenda de trabajo donde pueda asociar a los tipos que le pueden agregar valor a la producción, que la pueden controlar, que le pueden dar un sello de calidad. Después tengo que trabajar con los tipos que en la planificación sepan cómo transportar esa mercadería, cómo tratarla, cómo prepararla para poder exportarla, cómo ponerla arriba de un contenedor finalmente y que el camión entre a la terminal del puerto y la pueda exportar. Ahí intervendrán cuestiones de regulación, cuestiones económicas, cuestiones por supuesto de la propia producción agrícola. Problema de alta complejidad. ¿Cómo hacemos para generar una agenda que sea correcta? Que no sea yo, que soy astrónomo, el que invente el problema y el que encuentre todas las puntas de ese problema. Bueno, eso también es bastante complejo, pero hay herramientas posibles. Nosotros, disculpen la referencia de mi universidad, pero desde hace unos años tenemos varios consejos trabajando simultáneamente con el sector académico. Un consejo social, donde hay organizaciones sociales principalmente, pero hay también representantes de los municipios, de los distintos poderes que están en acción en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de La Plata. Tenemos un consejo de instituciones de fomento deportivas que son las que están en los lugares, son las que están en los barrios, que por otra parte nos dan sostenimiento a muchas de las actividades de extensión que hacemos desde la universidad. Por otra parte tenemos consejos con todos los colegios profesionales. Entonces aparece esta cosa de salir a buscar el problema, salir a definir el problema, y esto se hace con muchos actores simultáneamente. La Unión Industrial, la Confederación General Económica, todos estos forman parte de nuestros consejos en el buen sentido, consejos de aconsejarnos para diseñar la agenda. Entonces, resumiendo, tenemos que valorizar la investigación aplicada orientada a la resolución de problemas. Para hacerlo tenemos que mejorar las pautas de evaluación de las personas, porque si ponemos personas
a trabajar en eso y después la castigamos que va a rendir su concurso, estamos fritos, va a preferir hacer la publicación. O sea que mejorar la evaluación de las personas y fundamentalmente construir una agenda, no creernos los dueños absolutos, la verdad. Nosotros tenemos que entrar en contacto con otros sectores sociales, sectores del gobierno, sectores de la producción, para definir la agenda de problemas y poner la voluntad del académico, la voluntad de la academia, un poco más al servicio de nuestra sociedad. Así lo estamos viendo nosotros, nos sentimos respaldados en esta posición por nuestra universidad, pero no solamente eso, sino por un consenso bastante importante que advertimos en el sistema universitario que está yendo por este camino. Me encantaría que tuviéramos un ida y vuelta y les dejo entonces la palabra a ustedes.